Gracias por venir, doctor Peinado, bienvenido. Por favor, preséntate en pocas palabras. Soy el doctor François Peinado, soy el jefe de servicio de urología del Hospital Quirón Ruber 39 de Madrid y responsable de la unidad de medicina sexual del varón en este hospital. ¿Cuáles son las principales causas de la disfunción eréctil? Las principales causas de la disfunción eréctil son fundamentalmente las enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? El proceso de erección supone un aporte vascular al pene muy importante. Si ese paciente tiene problemas como pueden ser la hipertensión, una angina de pecho o una insuficiencia cardíaca, ese aporte vascular del pene va a ser insuficiente, por tanto va a causar problemas de erección. Y no solamente son las enfermedades cardiovasculares, también hay otras enfermedades como son la diabetes, que son muy importantes porque no solo afectan a nivel vascular, sino también a nivel neurológico. Otras patologías muy comunes que vemos en los pacientes son las enfermedades metabólicas o el síndrome metabólico. Paciente que es hipertenso, que tiene la glucosa alta y que encima tiene el colesterol o los lípidos altos. Esto condiciona un déficit de aporte vascular al pene y es uno de los primeros síntomas de estas enfermedades. El paciente viene a nuestra consulta, pero seguramente tiene esos problemas desconocidos para él. Por tanto, las principales enfermedades son las cardiovasculares, las neurológicas también, porque todos los nervios que inervan el pene, si se ven afectados, van a dificultar ese proceso de erección, la diabetes y las elevaciones del colesterol. Esas son las principales enfermedades. ¿Los tratamientos de la disfunción eréctil son diferentes dependiendo de las causas de la disfunción eréctil? No es lo mismo una disfunción eréctil en un joven de 20 años, que las hay, que obedece fundamentalmente a causas psicológicas, que una disfunción eréctil en un paciente de 60 años que es hipertenso, que es cardiópata y que encima es diabético. Por tanto, lo primero es realizar una historia clínica muy concienzuda para conocer todos esos antecedentes y en función de esas características tratamos al paciente. Evidentemente, la mayoría de los pacientes que atendemos en nuestras consultas son pacientes ya de una edad a partir de los 50 años, por lo tanto tenemos que adaptar esos tratamientos a la situación clínica del paciente. ¿Qué edad media tienen tus pacientes? La edad media de nuestros pacientes suele estar alrededor de los 50-60 años y en adelante. Piense que a partir de los 40 años, prácticamente de los 40 a los 80 años, hasta un 50% de la población, la mitad de los hombres ya tienen problemas de erección. ¿Encuentras personas jóvenes también con disfunción eréctil? Las personas jóvenes, por lo general, obedecen a otras causas, como son los problemas psicológicos, la ansiedad de rendimiento. Los pacientes actúan de espectador, es decir, el paciente tiene un grado de expectativa muy grande, quiere rendir y en lugar de rendir, los nervios, esa ansiedad anticipatoria le va a condicionar de tal manera que va a tener esos problemas de erección. Y si fracasa en un intento, incluso ya va a pensar y a recordar ese momento de fracaso. Y al actuar de espectador, en lugar de disfrutar de esa relación sexual, él se va a estar autoanalizando. Por tanto, no disfruta de la relación, no tiene una buena erección y eso le va a condicionar muchísimo. También depende de la respuesta de la pareja, que en muchas ocasiones no va a entender por qué no tiene una erección satisfactoria para esa relación sexual que tienen. En los pacientes jóvenes, ¿qué causa suele ser la principal de la disfunción eréctil? La principal causa de disfunción eréctil en pacientes jóvenes es psicógena, en la mayoría de los casos. También es cierto que en nuestras investigaciones que estamos realizando estamos viendo pacientes que tienen anomalías vasculares en el pene y hemos sacado ya varios estudios muy interesantes donde hay una causa muchas veces orgánica, por tanto se refuerzan las dos causas. Si tú ya tienes un problema orgánico, aunque sea pequeño, tu cerebro, tu mente ya lo sabe y ese refuerzo negativo se intensifica, por tanto actúan de las dos maneras. De cualquier forma, en un paciente, un ejemplo de 25 años que acude por problemas de erección, tenemos que valorar esas causas. Incluso muchos pacientes, fíjese, han tenido el típico gatillazo, ¿no? Mire, he tenido una relación con una chica y no me ha funcionado. El mero hecho de tener esa situación
una sola vez les puede condicionar mucho y nosotros les restamos importancia. Les decimos que no pasa absolutamente nada, incluso si ha tomado alcohol, si está estresado, si está muy cansado, o tenemos muchos pacientes que toman ansiolíticos. Todos esos factores condicionan su capacidad de erección. Y también es cierto que en la sociedad que vivimos el grado de expectativa es muy importante. Hoy en día las redes sociales, Internet, solo nos proyecta una imagen de éxito, de cuerpos perfectos, de hombres que tienen esos cuerpos y además incluso le diría unos penes perfectos. Y esa no es la realidad y se lo decimos a nuestros pacientes. Por tanto, los pacientes confunden lo que pueden ser los medios de comunicación y esas redes sociales con la realidad y les decimos que esa no es la verdad. Un ejemplo muy típico que consultan mucho es la longitud de su pene. Y la mayoría de los pacientes que consultan por eso tienen penes de tamaños normales. Y se lo decimos, pero ellos comentan, no, he visto en la tele o he visto en esta película pornográfica. Y yo les digo en consulta que esas películas están rodadas, incluso se inyectan unos productos especiales para durar más en las relaciones. Y esos penes no son penes normales. Me explico, son actores, por tanto la realidad es muy diferente. El problema es que muchos jóvenes se ven condicionados cada vez más para parecer lo que no pueden ser ni lo que es la realidad. Y es un problema cada vez más importante. ¿Y cuál sería la principal causa en personas de avanzada edad? En la sociedad occidental, la principal causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares. Por tanto, si lo trasladamos a los problemas de erección, también son la principal causa de los problemas de erección. A medida que envejecemos, todos engordamos, todos nos volvemos hipertensos, la falta de ejercicio, por lo general, cada vez es mayor, y este sumatorio va condicionando esa serie de factores que dificultan una erección adecuada. Entre tus pacientes, ¿cuál dirías que es la causa más común? Las principales causas, si lo vemos continuamente, es la hipertensión. La hipertensión significa que ese paciente ha envejecido, el corazón tiene que trabajar a una presión superior en el organismo y aportar sangre al pene que requiere en el proceso de erección un aporte importante, pues que no va a tener esa suficiente sangre. Vuelvo a insistir, la diabetes en estos momentos es una epidemia a nivel mundial. El consumo de alimentos procesados, el consumo de azúcares, la falta de ejercicio, todo esto condiciona que una amplia parte de la población va a ser diabética y no lo saben las personas. Por tanto, por eso es tan importante los chequeos periódicos e ir al médico. En tu opinión, ¿crees que la incidencia de la disfunción eréctil está aumentando? Sin lugar a dudas, y va a seguir aumentando. ¿Y cuál crees que es la causa? Primero, porque la longevidad de la población, sobre todo en países como España, que somos líderes en el mundo, pues los pacientes van a tener unas demandas de vida sexual aumentadas. Los pacientes viven más y quieren mantener esa vida sexual, eso por un lado. Luego, la información en Internet, ya los pacientes, piense usted que hace 30 años no había Internet, es un ejemplo. La gente no podía informarse, los problemas de erección es una parte muy íntima del ser humano y del hombre, y no podías comentarlo. Ahora Internet te ofrece primero esa información y luego esa intimidad. Tú puedes contactar con cualquier médico que incluso que no conoces, mucha gente escribe a mi página web y yo les respondo porque saben dónde acudir y además hay muchísima información. Por tanto, los pacientes están muchísimo más concienciados y saben que lógicamente hay soluciones. Están aumentando y van a seguir aumentando. ¿También por qué? Porque los pacientes también estamos observando en la sociedad occidental lo que he comentado anteriormente, la falta de ejercicio. No nos movemos, el teletrabajo en estos momentos, la alimentación inadecuada, los problemas cardiovasculares, la diabetes, el colesterol, etcétera, todas esas patologías en general condicionan, vuelvo a decir, un problema vascular en el pene muy importante. ¿Cuál es el proceso de tratamiento que sueles recomendar a los hombres con disfunción eréctil? El tratamiento de la disfunción eréctil es escalonado.
Es decir, cuando se sienta delante de nosotros un paciente y dice tengo problemas de erección, valoramos el problema de erección. No es lo mismo un joven, como he comentado anteriormente, que una persona mayor. Uno de los principales ejes del tratamiento de la disfunción eréctil es el cambio en el estilo de vida. Yo se lo digo, de nada me sirve darle a usted pastillas como el sildenafil o todas las pastillas que tenemos, o la famosa Viagra, que es conocida a nivel mundial, si usted no adelgaza un poco, no hace un poco de ejercicio, no deja el tabaco. Por mucho que yo haga, aquí no hay milagros. Incluso en nuestra unidad enviamos a los pacientes al endocrino o a la unidad de nutrición, porque a los pacientes les tenemos que aconsejar en ese camino, y es un camino muy complejo, cardiológico, endocrinológico, la unidad de nutrición, incluso al neumólogo, pacientes que tienen apnea del sueño o pacientes que trabajan de noche tienen un índice de disfunción eréctil muchísimo mayor. Una cosa muy importante es hablar con el paciente y conocer el número de relaciones sexuales que tiene. Un ejemplo, no es lo mismo un paciente que tiene una relación sexual a la semana o al mes u otro que quiere tener relaciones sexuales todos los días. Entonces, en función de eso, adecuamos el tratamiento farmacológico. Lo primero son los fármacos. Hay 4 tipos de fármacos en el mercado. En función de la duración, del número y de la frecuencia sexual, actuamos. Nosotros, los urólogos, empezamos siempre por la dosis máxima para que el paciente no experimente un sentimiento de frustración, porque si le damos un fármaco, su grado de expectativa cree que va a triunfar y luego fracasa y empezamos encima a tener un problema psicológico. Perfecto. Y luego hay fármacos que interactúan con los alimentos, quiere decir que si él se lo toma en plena comida no va a ejercer ningún efecto muchas veces. Entonces les decimos que no lo tomen con alimentos. También es muy importante que espere unas horas, incluso a veces, a que el fármaco actúe. No es tomar el fármaco y en 2 minutos, eso no funciona así. Por tanto, tenemos que enseñar al paciente cuáles son las pautas adecuadas para la ingesta. Por tanto, el primer escalón de tratamiento son los fármacos orales. También han salido unas cremas que se pueden introducir un poco por el pene, por la uretra, y producen una erección. Es otra opción que estamos manejando. Incluso hacemos a veces combinaciones de fármacos. Eso va a depender de la experiencia del urólogo en consulta y de lo que te cuente el paciente, porque esto no es llegar y decir, como hacen muchos pacientes que sabe usted que compran pastillas por internet. Esas pastillas hemos visto que muchas están adulteradas, no tienen las dosis correctas y no es la primera vez que me viene el paciente, no me funciona, esto lo compro en la India, en China, etc. Ese no es el proceso adecuado. Si fracasamos con el tratamiento farmacológico, es decir, con los medicamentos o con las cremas locales, hay un segundo escalón que puede ser las inyecciones dentro del pene. Esto suena horrible, ¿no?, cuando se lo comentamos a los pacientes, pero ¿qué me dice usted? Pero esas inyecciones tienen la ventaja de que no requieren un deseo sexual. Para que las pastillas funcionen, el paciente tiene que tener deseo sexual. Usted se puede tomar, le digo, una caja de pastillas que como no tenga deseo o ganas de tener sexo, no van a funcionar. Las inyecciones no ocurre eso, las inyecciones actúan a nivel del pene y el paciente a los 5 o 10 minutos tiene una erección, que muchas veces en consulta se sorprenden, incluso te dicen, doctor Peinado, ¿me da tiempo llegar a casa para...? Digo, usted sí, usted verá, las inyecciones pueden durar un rato, aproveche el momento mágico. El problema de las inyecciones es que hay que enseñar al paciente a pincharse. Y no es nada fácil, son pacientes de una edad, hay que constituirlas, hay que pincharse en una zona y la verdad es que no es nada fácil. Y en algunas ocasiones pueden producir erecciones dolorosas y al final la tasa de abandono de ese tratamiento de las inyecciones intracavernosas es bastante alto. Y por último, el tratamiento, cuando fracasamos con todo, es la colocación de una prótesis de pene, que como hemos comentado, tiene un altísimo índice de satisfacción del paciente. Llegados a este punto de la entrevista, y para introducir un poco el tema principal, ¿puedes explicarnos brevemente cómo es la anatomía de un pene? El pene está constituido fundamentalmente, lo pueden ver ustedes aquí, por 3 tubos. 2 arriba, que son los cuerpos cavernosos. Estos tubos son los que se rellenan de sangre.
la sangre llega del abdomen de la pelvis y rellena todos estos tubos que ahora veremos aquí, que son estos. Estos son los cuerpos cavernosos del pene. Se rellenan de sangre y al rellenarse de sangre, al ponerse grande, estirarse y engordar el pene, cierra las venas del pene, por tanto es como una bañera. Usted le pone un tapón, rellena de sangre esto, la bañera se llena. En la parte inferior, este otro tubo o cilindro es la uretra, que es por donde orinamos nosotros, está aquí abajo. Lógicamente en la erección no se puede orinar porque comprime la uretra. Esa bañera, esos dos tubos se rellenan de sangre. Por tanto, es un proceso neuroquímico donde debe haber desde el cerebro un deseo sexual. A través de una serie de neurotransmisores se activa todo el proceso de erección. Por tanto, si no hay deseo sexual, o los hombres que tienen la testosterona muy baja, pues no tendrán muy pocas erecciones, y el pene llega a un grado de rigidez que se cierra el sistema venoso y esa sangre que ya ni entra ni sale. Es un pene duro y permite la penetración. Esto es la descripción fundamental del proceso de erección. ¿Qué es lo que más valoran los pacientes después de ponerse una prótesis? Son pacientes, piense usted, que llevan muchos años con problemas de erección. No tienen erecciones duras, no tienen erecciones que puedan penetrar, no tienen erecciones que les permita tener una penetración y una duración adecuada para esa relación sexual satisfactoria. Por tanto, de pronto, gracias a la colocación de una prótesis de pene, no son dependientes ni de las pastillas ni de ellos. Se inflan la prótesis de pene, el pene se pone rígido y pueden tener la relación sexual que ellos deseen. Por tanto, eso es un cambio radical en sus vidas. Eso por un lado. Y luego el número de relaciones sexuales que pueden tener, porque de llevar muchos años, 3, 4, 10 años en relaciones, pues pueden tener las relaciones que deseen con la duración que ellos quieren y siempre manteniendo el orgasmo y la eyaculación. ¿Crees entonces que lo recomendarían? El índice de satisfacción, y hay múltiples estudios publicados al respecto, es altísimo, el de los más altos en relación con todos los tratamientos que hay en estos momentos para la disfunción eréctil. Existen dos tipos de prótesis de pene. ¿Puedes explicarnos cuáles son las diferencias a nivel de diseño, resultado final y aprendizaje para el paciente? Esto es una prótesis de pene maleable. Es un cilindro, ahora explicaré, esta es la que menos ponemos porque es muy sencilla, el pene suele permanecer rígido siempre y ¿cuándo la ponemos? Pues son pacientes que tienen una obesidad abdominal, que no llegan a tocarse el escroto, que tienen dificultad en las manos para poder inflarse la prótesis. Por tanto, este es el extremo cercano al glande, toda esta parte va por dentro. Estos números que aparecen aquí nos permiten adecuar la prótesis al tamaño del pene. Nosotros operamos al paciente, medimos la longitud de los cuerpos cavernosos, cortamos por aquí y lo ensamblamos. ¿Y esta prótesis cómo va? Como he comentado anteriormente, un pene, este es el glande, aquí están los dos cuerpos cavernosos. Introducimos la prótesis por uno de estos cilindros, por tanto se introducen los dos cilindros, uno en cada cuerpo cavernoso, y la prótesis llega hasta el extremo distal del cuerpo cavernoso. ¿De acuerdo? Por tanto, el paciente tiene colocado interiormente esto y esta prótesis es rígida. Él se maneja el pene como quiera, se lo coloca hacia arriba, hacia abajo y ya está. Cuando él quiere tener su erección o la relación sexual con penetración, se coloca la prótesis en este sentido. Esta prótesis es rígida, maleable totalmente y puede penetrar. Por tanto, esto es una buena opción que en determinados casos la ponemos. ¿Cuál es la prótesis que más utilizamos y la más avanzada? Pues aquí tenemos, es una prótesis de 3 componentes. ¿Por qué 3? Esto es un reservorio. Esta parte es la que tiene líquido, creo que se ve muy bien, ¿no? Líquido. La colocamos en el abdomen del paciente, por dentro. Esta parte, que es como un globito,
es la bomba. Este mecanismo va a permitir inflar la prótesis, apretando, si lo vemos aquí, lo voy a colocar. Si yo inflo la prótesis, el líquido del reservorio se va a transmitir y va a pasar a estos dos cilindros. Voy a colocarlo así, voy a apretar brevemente, entonces yo estoy transmitiendo líquido a los dos cilindros del pene. Ven cómo se va hinchando la prótesis. Y estos dos cilindros son los que se introducen dentro del pene. Esta parte es interna, no se ve. Por tanto, voy a volver a coger mi pene de demostración. La prótesis va ahí dentro, iría aquí uno y otro aquí. Por tanto, todo esto no se ve nada por fuera. Por tanto, repito que esto es muy importante. Los dos cilindros, la bomba y el reservorio. Todo esto va interno. Cuando el paciente quiere tener una relación sexual, aprieta la bomba, él lo aprende y esto se transmite a los cilindros que se rellenan de suero. Se le pone el pene erecto y puede tener la relación que él desee. ¿Lo ven ustedes cómo se está hinchando ya? ¿Lo ven? Cuando el paciente ha acabado la relación sexual, simplemente nosotros le formamos, aprieta estos botones, se aprieta el pene y el líquido que hay dentro de los cilindros vuelve a pasar directamente al reservorio. El paciente hace vida normal, tiene un pene normal, puede orinar normal y nadie, absolutamente nadie, sabe que tiene una prótesis de pene. Resumiendo, ¿en qué casos recomendarías una u otra prótesis para según qué pacientes? La mejor prótesis con diferencia y la que siempre colocamos o aconsejamos a nuestros pacientes es la prótesis de 3 componentes porque es la más moderna, permite una erección mucho más natural, evidentemente, y una erección mucho más dura, sin lugar a dudas. Si el paciente, como he comentado anteriormente, tiene dificultades en el manejo de esta prótesis o por su situación en las manos o no puede alcanzar bien el escroto, pues colocamos la prótesis de un solo componente. En base a tu experiencia, ¿qué consejos le darías a un paciente con disfunción eréctil? Lo primero es consultar a un experto. Es decir, la disfunción eréctil tiene solución. Muchos pacientes acuden a nosotros después de años sin relaciones sexuales pensando que su problema no tenía solución. Lo primero, hablar. La disfunción eréctil no se puede curar, o excepto en casos muy específicos, pero se puede tratar y la mayoría de los tratamientos que tenemos actualmente son totalmente eficaces y lógicamente ese tratamiento es escalonado en función del paciente, de la edad, sus circunstancias clínicas, pero la colocación de una prótesis de pene como última opción después de haber hecho el recorrido es la mejor opción.